No son tumbas. En la soleada sala de la casona de Coyoacán, el aire se estancaba entre el aroma a café de olla recién colado y el olor a tinta fresca de los planos arquitectónicos. Camila, de 8 años, era un signo de interrogación en el epicentro de la razón adulta de sus padres. Valeria, una arquitecta pragmática, y Santiago, un profesor de historia antigua. El incidente incitante no provino de un sueño, sino de un impulso de convicción absoluta. Frente a una diapositiva de las pirámides de Giza, ella se levantó y dijo lo inaceptable. En la mesa de centro reposaba la prueba, un dibujo a lápiz con la geometría de una cámara subterránea y un patrón cristalino imposible de ser concebido por su mente infantil. Lo que ella llamó el código de activación. El padre, Santiago, intentó sonreír, viendo solo una manifestación precoz de rebeldía intelectual, un reflejo de su propio rigor. El mundo común de Camila era el escenario de la razón, y ella se esforzaba, con la rigidez de un pequeño soldado, por encajar en las certezas de sus padres. Pero al superponer el dibujo al mapa satelital de la madre, Valeria, el patrón se alineó con asombrosa precisión a algo que la ciencia aún no había confirmado públicamente. La risa del escepticismo se desmoronó en pánico, cuando el silencio de la madrugada fue quebrado por el susurro grave de una voz que profería palabras en un egipcio antiguo y puro que él jamás había oído en décadas de estudio. El muro de dogmas se derrumbó, y fue allí, en ese momento de fascinación y terror, que la búsqueda de un arqueólogo marginado por teorías heréticas se convirtió en la única salida. La grieta en la razón. En el bohemio barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, el sol de la mañana se filtraba por amplios ventanales, iluminando un departamento que parecía haber sido diseñado a escala, donde cada objeto tenía su lugar y su razón de ser. Allí vivía la familia Ramírez. La casa era un manifiesto silencioso a la precisión y a la solidez del conocimiento humano. Valeria, la madre, era una profesional que dibujaba el futuro de la ciudad en líneas rectas, una arquitecta para quien el mundo era una ecuación de ángulos y cimentaciones inquebrantables. A su lado, Santiago, el padre, profesor universitario de historia antigua, tenía su vida cimentada en la arena, pero en la arena de las excavaciones minuciosas, donde la verdad solo existía bajo la égida del carbono 14 y de la evidencia catalogada. La vida de ellos era un tratado de razón, donde el misterio era solo aquello que aún no había sido debidamente investigado. La persona en el centro de esta experiencia, la pequeña Camila, de apenas 8 años, era el único signo de interrogación en medio de esa arquitectura lógica. Era silenciosa, dueña de una imaginación que sus padres consideraban poderosa, pero que, en realidad, siempre canalizaba su energía hacia algo más allá de la fantasía infantil. Sus dibujos eran organizados, sus palabras eran pocas, pero cargaban una gravedad que incomodaba. Era un comportamiento que alternaba entre la ligereza de la infancia y una extrañeza sutil, como un instrumento perfectamente afinado que de repente emitiera una nota de otra orquesta. El inaceptable anuncio. El evento que rompió esta normalidad no vino en forma de un sueño febril o de una visión nocturna. Surgió bajo la luz cruda y objetiva de un aula. La maestra hablaba sobre las 7 maravillas del mundo, y la imagen, proyectada en el pizarrón con la frialdad de un hecho histórico incontestable, mostraba la silueta geométrica de las pirámides de Giza. El tono de la clase era de reverencia a la ingeniería y a la función funeraria, la única verdad aceptada por la ciencia. Pero allí, en la 4ª fila, Camila se levantó de la silla. No había histeria ni la inseguridad típica de la edad. Su voz era baja, pero extrañamente firme, cargando el peso de la convicción de quien no opina, sino anuncia. No son tumbas.
Hizo una pausa, los ojos fijos en la proyección. Órale, son torres de comunicación y todavía funcionan. El silencio que siguió en el salón de clases fue más denso que el granito de la propia pirámide. La risa nerviosa de la maestra, que intentaba rescatar el control de la narrativa histórica, fue seguida por el silencio incómodo de los padres que fueron llamados a la escuela. En ese momento, el mundo racional de Valeria y Santiago comenzó a resquebrajarse, no por un terremoto, sino por la precisión de una frase proferida por la boca de su hija. El diagrama imposible. Santiago intentó imponer el arma del escepticismo, buscando caminos lógicos para la frase. Lo oyó en un documental, no manches. Es una broma precoz de rebeldía intelectual. Le repetía a Valeria, intentando normalizar lo que sentía ser una amenaza a su tesis de vida. Pero ese intento de normalización se desmoronó la misma noche, bajo el suave haz de luz de la lámpara de la sala de estar. Camila estaba dibujando, no en un cuaderno infantil, sino en el reverso de un plano arquitectónico de su madre, usando un lápiz con la punta peligrosamente fina. El papel, que debería contener la visión de un edificio moderno, recibió una geometría que no pertenecía a la Ciudad de México ni al siglo XXI. Camila trazaba con una asombrosa precisión la disposición de una cámara subterránea que Santiago, el especialista en historia antigua, sabía que aún no había sido confirmada públicamente. Era un conocimiento imposible para cualquier laico, y mucho menos para una niña de 8 años. Mientras sus pequeños dedos sostenían el lápiz con la firmeza de un adulto, ella murmuró, casi en un susurro, lo que llamó el código de activación. Un patrón cristalino complejo, una mandala matemática que desafiaba la comprensión de su edad. No era un dibujo artístico, era un diagrama de ingeniería, compuesto por fractales y líneas de fuerza que Valeria, la arquitecta, reconoció inmediatamente como de una lógica casi perfecta, pero aplicada a una ciencia completamente desconocida. El tono de la casa cambió de ligereza a una extrañeza fría e inquietante. El aire que respiraban parecía más denso, cargado no de miedo, sino de una pregunta que flotaba en el silencio entre los padres. ¿De dónde salió esto? El conocimiento de un arqueólogo, el trazo de un maestro arquitecto en la mente de una niña. Valeria, la persona que siempre buscaba el fundamento de las cosas, sintió un escalofrío. No guardó el dibujo de Camila como una obra de arte inocente, sino como una evidencia fría y matemática. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el cajón de documentos, sintiendo que aquel papel no era solo la representación de un misterio, sino la llave para la puerta que acababa de abrirse. Y por un instante, al encarar la línea precisa del cristal, tuvo la perturbadora certeza de que aquel código no estaba siendo creado por su hija. Estaba siendo recordado. Era un detalle inquietante que invitaba a continuar, pues la vida de certezas de la familia Ramírez estaba a punto de convertirse en la más inexplicable de las crónicas. El enfrentamiento silencioso. El papel con el diagrama cristalino estaba guardado en el cajón de documentos de arquitectura, pero la memoria de aquellas líneas imposibles flotaba sobre la sala de Coyoacán, como un aroma que el viento no lograba llevarse. El silencio que siguió al anuncio de la niña no era de paz, sino de un enfrentamiento que se instalaba silenciosa y calculadoramente. Santiago, el profesor universitario de hechos concretos, decidió que la única manera de lidiar con lo inexplicable que emanaba de su propia hija era por la vía de la autoridad y la negación. Necesitaba desesperadamente una explicación concreta y, a falta de ella, fabricaba una. «Lo viste en algún lado, hija. Un documental viejo, un libro que agarraste de mi estante», insistía, con la voz que se esforzaba por sonar firme, pero cargaba un temblor casi imperceptible, como un abogado defendiendo una tesis que él mismo comenzaba a sentir que estaba fallida. Su rigidez no era maldad, era puro miedo.
Sentía que el peso de su propia racionalidad, el dogma académico, podría estar aplastando la mente de aquella que vivía la transformación. Necesitaba que el mundo tuviera sentido, y la niña, su hija, era la única que lo desafiaba. La intensificación emocional vino en los días siguientes, manifestada en el lenguaje inusual de la niña. Camila no solo dibujaba lo imposible, sino que lo describía con un vocabulario que parecía haber sido extraído de tesis de doctorado en física. Al jugar sola en el rincón de la sala, construyendo estructuras con bloques, se detenía y sin que nadie preguntara, usaba términos técnicos como frecuencia síncrona y resonancia armónica al describir el funcionamiento de aquellas torres egipcias. Eran las primeras pruebas concretas que agredían la lógica de los padres. Santiago observaba, y su furia contenida era en realidad un pavor creciente. No temía que su hija estuviera loca, temía con un miedo helado que estuviera en lo correcto. Temía que todo su andamiaje de conocimiento, construido en décadas de estudio, fuera menos sólido que el susurro de una niña de 8 años. El juicio de la ciencia. Valeria, la persona en el centro de la experiencia, vivía un carrusel emocional más sutil, una alternancia natural de emociones entre el deber conyugal y el instinto materno. Ella era la aliada, el puente entre el dogma histórico del marido y el enigma familiar. Mientras Santiago, la fuerza que resiste, erigía un muro de dogmas, ella buscaba rendijas. No confrontaba a Camila. La observaba con una empatía creciente, como una científica estudia un fenómeno nuevo y fascinante. En lugar de descartar los dibujos, los medía. Intentaba superponer la geometría compleja a principios arquitectónicos conocidos. Su búsqueda en ese momento era por la prueba profesional, la necesidad de un diagnóstico frío y desapasionado que pudiera devolver la cordura al hogar. Era preciso llevar a la hija a ser examinada por la autoridad de la medicina, para que, si no la verdad, al menos la paz volviera a reinar en la casa. La consulta fue marcada con el doctor Alcántara, un neurólogo renombrado, cuya clínica en Las Lomas era un santuario de luz y silencio, donde la razón presidía sobre las sinapsis. El ambiente era de alivio temporal para Santiago. Allí estaba de vuelta en su campo, el territorio de la ciencia factual. La batería de exámenes comenzó. Electroencefalogramas, tests de raciocinio, evaluaciones cognitivas. Los ojos del doctor, escépticos pero profesionales, recorrían los gráficos. La tensión crecía en la sala de espera, contenida solo por la esperanza de un diagnóstico simple, de un síndrome conocido, de algo que pudiera ser nombrado y tratado. La memoria muscular de una vida que nunca existió. La conclusión médica inicial trajo un breve momento de alivio. El doctor Alcántara fue claro. Camila no presenta cualquier desequilibrio neurológico o psiquiátrico que justifique esos patrones. Es una niña perfectamente sana, con un coeficiente intelectual por encima de la media, una capacidad de enfoque notable. Un suspiro casi inaudible escapó de los labios de Santiago. La razón estaba volviendo, o eso parecía. El problema era comportamental, tal vez psicológico, pero no orgánico. El mundo volvería a los carriles. Pero el alivio fue breve y se transformó rápidamente en un profundo malestar. Al final de la consulta, el doctor Alcántara hizo una observación que no estaba en el informe formal. Era una frase que flotaba en el aire frío del ambiente climatizado. Una duda que denunciaba lo que el médico había sentido. Miró a Valeria y Santiago, no como un neurólogo, sino como un hombre confrontado con el límite de su ciencia. «Es peculiar», dijo, pasándose la mano por el cabello canoso, «las conexiones cerebrales de ella, el modo en que su razonamiento se procesa. Es como si tuviera la memoria muscular de una vida que nunca existió. No es solo información, sino habilidad. Las sinapsis son las de una mente adulta, de alguien extremadamente enfocado en una única y extraña ciencia, una ingeniería que lidia con frecuencias y geometría,
no con la realidad cotidiana. La frase golpeó a Santiago. Intentó argumentar, hablar sobre criptomnesia, sobre el vasto acceso de información en Internet, pero la voz del médico continuó, firme. Señor Santiago, yo soy escéptico por oficio, pero lo que veo aquí no es memorización. Es conocimiento visceral, profundo, algo que su cerebro no debería haber creado de la nada. La tensión, sin gritos ni histeria, era ahora un malestar creciente. Valeria miró a su marido, el hombre que siempre tenía una respuesta, y lo vio por primera vez sin el brillo de la certeza académica. Estaba pálido, la fuerza que se oponía debilitada, pero aún resistiendo con obstinación. Valeria, por otro lado, sintió una extraña ola de empatía por su hija. Lo que el médico había dicho no era un diagnóstico, era un misterio validado. El amor de madre estaba ahora en conflicto declarado con la verdad racional. ¿Y si la única forma de amar a su hija fuera aceptar que la realidad que ella dibujaba era más real que la historia enseñada por su marido? Aquella era la duda que la haría buscar por más, una búsqueda emocional por algo que la razón no podía ofrecer. La crónica familiar estaba apenas comenzando. El muro del escepticismo de Santiago ya estaba agrietado, pero fue en la oscuridad de la madrugada que la lógica, de hecho, se rompió. El hogar de Coyoacán, diseñado para el confort y la certeza, se volvió el escenario de un fenómeno que desafiaba no solo la historia, sino la propia fonética. Eran cerca de las 3 de la mañana. El matrimonio Ramírez dormitaba, exhausto por la lucha silenciosa entre la fe incipiente de Valeria y la razón terca de Santiago. El aire estaba pesado, no por el calor, sino por la tensión acumulada de los días de observación y negación. De repente, la quietud fue rasgada. La voz de Camila resonó por el pasillo, proveniente del cuarto silencioso. Pero no era la voz infantil, dulce y baja, que conocían. El timbre era grave, resonante, casi metálico, cargando una autoridad que congeló la sangre de ambos. La niña estaba hablando, y no era español. Santiago se levantó abruptamente en la cama, el corazón martilleando en el pecho, tomado por un pánico primario, pero también por una fascinación terrible. Las palabras eran proferidas con una pureza fonética, un ritmo y una cadencia que él, el profesor universitario de historia antigua, reconoció al instante. Era el egipcio antiguo. Había pasado décadas estudiando la lengua muerta, descifrando papiros y tratando de reconstruir la sonoridad de aquel pueblo, pero jamás había oído algo con tanta precisión, con la ausencia de cualquier acento o reconstrucción académica. La niña, la persona en el centro de la experiencia, hablaba en un dialecto que había muerto hacía milenios, describiendo términos técnicos de ingeniería y astronomía con la fluidez de un orador. La revelación de medianoche. En ese momento, el escepticismo del historiador se desmoronó en llantos silenciosos. El miedo a que la hija estuviera enferma fue sustituido por el pavor de la magnitud del misterio. Lo que acababa de suceder no era un desequilibrio, era una revelación. Santiago, la fuerza que resiste, sintió el peso de las emociones conflictivas, la culpa por haber dudado de su hija, por haber intentado encajarla a la fuerza en el mundo de los hechos. La fascinación por la prueba viva de que la historia que él enseñaba era incompleta, y un miedo paralizante de la dimensión de lo que se estaba manifestando en el cuerpo de su niña. Valeria, por su parte, encontró una súbita y feroz esperanza. No se acercó a su hija para calmarla, sino para ser testigo, para absorber cada sonido de aquella lengua imposible. Sentía que el camino de la razón había sido agotado, y que la única salida era la aceptación. El carrusel emocional más fuerte giró allí. El desespero de Santiago se contrapuso a la repentina convicción de Valeria de que aquello era un puente, no una barrera, el mapa del desconocido.
La confirmación visual vino a la mañana siguiente, en el despacho donde ella dibujaba la realidad en líneas rectas. Valeria sacó del cajón el dibujo cristalino de Camila, el llamado código de activación, y con el conocimiento de su profesión, superpuso el patrón a un mapa satelital de la región de Giza, que había descargado secretamente. El resultado fue de un shock helado. El patrón no solo era proporcional a las pirámides, sino que era un diagrama de conexiones energéticas, un circuito indicando una alineación casi imposible con puntos subterráneos recién descubiertos por investigaciones no publicadas, a las cuales ni Santiago tenía acceso total. La revelación íntima e inédita era matemática. La ingeniería de la niña era más precisa que la ciencia de su marido. Valeria miró el dibujo, viéndolo no como una manifestación de fantasía, sino como un manifiesto de una ciencia olvidada. La duda racional se transformó en una búsqueda emocional por la verdad. Necesitaba ir más allá. El mundo académico de Santiago le había fallado. Fue en ese momento de quiebre que la idea de buscar al arqueólogo marginalizado se volvió inevitable. Santiago había mencionado a ese colega, el doctor Elías Soto, muchas veces con desdén, un hombre que defendía teorías heréticas sobre la verdadera función de las pirámides, hablando de resonancia telúrica y sistemas de energía. Valeria sabía que Elías era la única puerta para salir del cautiverio de la razón. Se acercó a Santiago, que aún estaba en shock silencioso, revisando sus libros en busca de un patrón fonético que justificara la voz de la madrugada. Puso la mano en el hombro de él, un pequeño gesto que transmitía su nueva e inquebrantable convicción. «La ciencia que enseñas ya no tiene respuestas, Santiago», susurró, la voz cargada de una autoridad que la arquitecta pragmática jamás había tenido. «Pero tu hija sí. Necesitamos ir con quien cree que la historia es más grande de lo que está en los libros». La resistencia de Santiago, la fuerza que se oponía, estaba casi extinta. La visión de su marido, el profesor, en llantos silenciosos sobre sus libros, representó el punto de inflexión definitivo. Miró el dibujo, ahora iluminado por la luz de la mañana, y vio no solo líneas, sino el mapa de un futuro desconocido. El misterio había triunfado sobre el dogma, y esa búsqueda, ahora conjunta por una verdad que trascendía lo visible, se volvía el siguiente paso inevitable. El destino ya no estaba en Giza, sino en un lugar que la niña insistía estar conectado, un receptor secundario en el interior de Zacatecas. El avance sería doloroso, pero cargado de una nueva y extraña esperanza. La jornada hasta el lugar que la niña había bautizado como receptor secundario, un sitio arqueológico remoto perdido en el interior de Zacatecas, fue la última prueba de fe para Valeria y la barrera definitiva para Santiago. El doctor Elías Soto, el arqueólogo marginalizado, los recibió con el cansancio de quien está acostumbrado a la ridiculización académica, pero con un brillo inquietante en los ojos al ver el dibujo cristalino. Los guió, no con la autoridad de un guía, sino con la reverencia de un discípulo, por un campo cubierto de maleza y silencio. Santiago todavía estaba allí como un científico en negación, la fuerza que resiste luchando contra la rendición. Buscaba fallas en el mapa, en la lógica, en la mirada de Elías, pero solo encontraba la precisión implacable de la persona en el centro de la experiencia. El momento de mayor tensión emocional fue dictado por el propio cielo. La noche cayó con una opresión que no era de miedo, sino de inevitabilidad. De repente, una tormenta violenta irrumpió. El trueno rasgaba el silencio del campo, y los relámpagos intermitentes transformaban el paisaje en flashes dramáticos. La lluvia azotaba el mundo, y el ruido era el reflejo del caos que aún hervía en el alma de Santiago, el último reducto de su escepticismo. Se encogió en la tienda improvisada, tratando de racionalizar el clima como un evento meteorológico común. El silencio sobrenatural,
Fue en el pico de la furia de la naturaleza que Camila actuó. Se levantó, sin miedo al ruido o al agua, y extendió la mano hacia su padre. Aquel toque, de su pequeña mano mojada y fría en la de él, era una invitación para el enfrentamiento final. Él la siguió, casi hipnotizado, hasta una gran losa de granito gastada por el tiempo, incrustada en la tierra roja. Allí, en el punto exacto que la niña había dibujado en su diagrama imposible, el enfrentamiento ocurrió, pero no hubo lucha. De repente, la escena sensorial y simbólica, en el perímetro exacto de la losa de granito, la lluvia se detuvo. El trueno retrocedió, su sonido ahogado por una fuerza invisible. Un silencio sobrenatural, denso y profundo, descendió sobre ellos, creando un domo de quietud en medio de la furia de la tormenta. El ruido del mundo fue silenciado. Era el silencio de la eternidad manifestándose en el ahora. El código de activación. Camila sostenía el dibujo cristalino, el llamado código de activación, que había protegido en sus manos. En medio de la oscuridad, con la luz distante de los relámpagos parpadeando a lo lejos, el papel comenzó a emitir una luz azul sutil y pulsante. No era fuerte, era solo constante, como el palpitar lento de un corazón que acababa de ser reactivado. El color, un azul cobalto profundo, era el mismo que Valeria, la arquitecta, había visto en los patrones energéticos que su hija dibujaba en sus planos. Con los ojos cerrados, la niña habló. La voz ya no cargaba la rabia contenida de la niña incomprendida ni el timbre grave de la madrugada. Era calma, plena de una sabiduría imposible, describiendo con claridad cristalina las pirámides como un sistema telúrico de armonización, una vasta red de antenas, una ingeniería construida para preservar la conciencia planetaria, conectando el cielo y la tierra a través de frecuencias que el hombre moderno había olvidado. Santiago, el profesor de historia, se arrodilló en la tierra húmeda. El shock se había disuelto en una emoción avasalladora. Miró la luz azul, el rostro sereno de su hija y a Valeria, que lloraba lágrimas de alivio y aceptación. La tensión alcanzó el pico. El enfrentamiento interno entre la razón académica y la fe en su hija se resolvió en una liberación emocional. Soltó el llanto de años de negación, de dogma académico, de escepticismo obstinado. Era la catarsis. Percibió que la realidad que él enseñaba en las universidades era solo una pequeña fracción de una historia mucho mayor, y que el amor por su hija trascendía cualquier dogma o tesis. Extendió la mano y tocó la losa de granito, sintiendo un calor débil y una vibración sutil, casi inaudible. El secreto incuestionable era que ya no necesitaba entender la ingeniería, necesitaba aceptar la conexión. Aceptó que su hija no estaba solo recordando, estaba reconectando algo que estaba dormido, un lazo entre lo visible y lo sentido. Aquel fue el momento de rendición, donde la melancolía de la pérdida de sus viejas certezas se encontró con el vislumbre de una esperanza grandiosa. El misterio estaba resuelto, no por la razón, sino por el corazón. La frecuencia resuelta y la luz azul se disiparon tan rápidamente como surgieron, dejando atrás no un rastro de destrucción, sino un profundo silencio y la tierra húmeda del interior de Zacatecas. La vuelta a la Ciudad de México no fue un retorno a la normalidad, sino el inicio de una vida nueva. El viaje, cargado de emoción silenciosa y aceptación, transformó el hogar de Coyoacán. La casa, antes un bastión de la razón inquebrantable, se convirtió en un lugar donde la arquitectura de la lógica se había abierto para albergar lo inexplicable. La vida retomó su rutina, pero la esencia de todos había cambiado. Santiago Ramírez volvió a dar clases en la universidad, pero sus lecciones de historia antigua ganaron una profundidad nueva,
un respeto solemne por el desconocido que intrigaba a sus alumnos. Ya no enseñaba solo hechos, sino el misterio que se esconde detrás de ellos. Su escepticismo había dado paso a una curiosidad humilde y sin fin. El doble cierre. La historia terminó con un doble cierre. El cierre emocional se manifestó en el acto más pequeño y más grande de Valeria, la arquitecta. Ella no guardó el dibujo cristalino, el mapa del código de activación, en la gaveta oscura de documentos. En cambio, lo enmarcó. El dibujo fue colgado en la sala de estar, el punto focal de toda la arquitectura lógica de la casa. Era un recordatorio poético y constante de que quizás lo que llamamos tumba sea, de hecho, un portal. El orden y la precisión de la casa estaban ahora presididos por la geometría de un conocimiento imposible. Y el cierre reflexivo, la pregunta que el público se llevaría consigo, residía en la ambigüedad de aquella luz azul. ¿Qué exactamente había activado o recordado Camila? La frecuencia resonante se había disipado, pero la memoria de aquel momento planeaba como una melancolía serena. La niña no recordaba detalles de la experiencia en Zacatecas, pero la sabiduría imposible en sus ojos permanecía, un lazo tenue con un tiempo que se negaba a ser borrado. La última imagen es la de aquel dibujo, la geometría de un conocimiento imposible, colgado en la pared de una casa mexicana. Santiago, el profesor de historia, se sienta y por primera vez sonríe a la duda. Tal vez la verdad que buscamos en las bibliotecas, aquella que está escrita en piedra y en papiro, sea solo la mitad de la historia. Y la otra mitad, la esencial, susurra en los labios de quien acaba de nacer, recordándonos que el universo es más grande, más chido y más inexplicable de lo que jamás imaginamos.